Hola, bienvenidos a nuestro curso del ordenamiento del apartamento, el derecho urbano y el negocio inmobiliario. En esta tercera unidad de nuestro primer módulo vamos a aprender cuáles son los elementos básicos para hacer un plan de ordenamiento territorial, una herramienta normativa de la Ley 388 que es la que garantiza el ordenamiento de todo el territorio colombiano. Bienvenidos. Un plan de ordenamiento territorial es una herramienta normativa, básicamente un documento que nos exige la Ley 388 de 1997 para generar el ordenamiento de cada uno de los municipios del país. Es una herramienta que se solicita específicamente a los alcaldes municipales y a los consejos municipales, son ellos los que asumen la herramienta y sirve para definir cuáles son las diferentes actividades, los diferentes usos, las diferentes formas de ocupación que se van a dar del suelo al interior de un municipio. Si bien existen otras herramientas de una escala mayor, como los planes de ordenamiento departamentales, es en últimas en los planes de ordenamiento municipales en donde el alcalde y el consejo municipal toman las decisiones específicas acerca de qué se puede hacer en su suelo y qué es lo que quieren, digamos que cuál es la visión y cuál es la perspectiva hacia el futuro de ese suelo. Un plan de ordenamiento territorial en última se trata efectivamente de eso, de un plan, de una serie de acciones coordinadas que se dan en el territorio para poder construir una forma, para poder construir un modelo de cómo es el ordenamiento de ese territorio. Estas tres imágenes que tenemos aquí son imágenes generales de un plan de ordenamiento departamental, específicamente de Cundinamarca, que tiene una serie de lineamientos distintos similares a los del plan de ordenamiento territorial. Las vamos a usar únicamente para ejemplificar algunos de los elementos de nuestros planes de ordenamiento territorial. Nuestros planes de ordenamiento territorial, en últimas, están definidos por cada uno de los municipios con plena autonomía. Desde arriba, desde la ley general, digamos que desde las herramientas de planificación, se dan algunos lineamientos, algunas bases, se establecen algunas formas de política y algunas formas incluso de cómo debería organizarse ese documento. Sin embargo, las decisiones específicas del uso, del tratamiento, de la intensidad de esos usos, de las formas de ocupación y del crecimiento urbano y el uso rural de los espacios, los toma específicamente cada uno de los municipios. En esta imagen que tenemos acá es un ejemplo de una de las primeras elementos de algunos de los primeros planes que se hicieron específicamente para Bogotá. Este no es precisamente un plan de ordenamiento territorial, este es un primer, digamos que ejercicio de diseño de la ciudad, es un ejercicio más urbanístico alrededor del ordenamiento general de Bogotá, que lo diseñó un arquitecto francés alrededor de 1945 o 1944, que se llamó Le Corbusier. Le Corbusier vino a Bogotá específicamente por encargo de la Sociedad Colombiana de Arquitectos para generar, digamos que un plan de desarrollo de la ciudad de Bogotá. Sin embargo, hay muchos de los elementos que se trabajan hoy en día en nuestros planes de ordenamiento territorial son muy similares a algunos de los elementos que se identificaron en ese momento. Por ejemplo, para el desarrollo de Bogotá se definieron primero cuáles eran las zonas ambientales importantes y cuáles eran los elementos que se debían conservar en términos ambientales. También se definieron infraestructuras como el plan vial, dónde colocar los principales equipamientos, dónde iban a aparecer los principales parques. Y se genera digamos que un modelo de ocupación, una forma de cómo Bogotá, específicamente el centro de Bogotá, debía desarrollarse. Muchos de los elementos de este plan no se construyeron, algunos afortunadamente no se construyeron, otros se mantienen dentro de los diferentes planes, como por ejemplo los elementos que tienen que ver con el plan vial. Afortunadamente digo, por ejemplo, que el centro de Bogotá no se tumbó en su totalidad para construir una ciudad distinta digamos que como se asimilaba en el movimiento moderno de principios del siglo XX, sino que seguimos manteniendo algunos elementos históricos importantes al interior de la ciudad. Este solamente es un ejemplo que nos muestra cómo desde mediados del siglo XX en adelante estos temas de ordenamiento se fueron madurando hasta que con algunos elementos de un modelo español y de un modelo alemán se armaron específicamente la idea de estos planes de ordenamiento territorial. ¿Cómo se organiza un plan de ordenamiento territorial hoy en día?
Entonces, como les decía, es una herramienta de planificación, es básicamente la adopción de un decreto o principalmente de un acuerdo del Consejo Municipal que va a establecer una serie de lineamientos de cómo debe crecer ese municipio, cómo se debe organizar y aparece la norma urbana. Para poder hacer eso se necesitan una serie de pasos y una serie de elementos diferentes. El primero de ellos es identificar claramente la población de un municipio. ¿Qué es lo que está pasando en ese municipio en términos de población? ¿Cuántas personas hay ahí? Específicamente las personas. Partimos de las personas porque es para ellos y garantizando la calidad de vida de las personas que se hace el ordenamiento del municipio. Y ese ordenamiento se establece sobre una base natural. Eso es lo que llamamos territorio. Sobre unas condiciones geográficas tenemos esa población. Estas condiciones geográficas, digamos que son precedentes a la población. Son las condiciones naturales del terreno. Son las que tenemos que tomar en cuenta para poder definir qué es lo que vamos a ordenar. Per se, digamos que el espacio geográfico no necesita ser ordenado. Él ya tiene sus propias dinámicas, sus propias lógicas, sus propias dinámicas ecosistémicas que le han, digamos que, otorgado una serie de condiciones. De lo que se trata es de poder articular cómo la población se relaciona con esa base natural, con ese espacio geográfico, con esas condiciones ecológicas que tenemos en el territorio. Entonces, lo primero que necesitamos determinar en términos de población es específicamente cuánto es, cuántas personas existen, esa población está creciendo, cuáles son las tasas de crecimiento de esa población o de decrecimiento de esa población. Estamos hablando de una población que son todos adultos mayores o estamos hablando de una población en su mayoría niños, estamos hablando de población únicamente en edad de trabajar o se presentan algunos fenómenos como los que se presentan en el país en el que hay municipios que tienen muchos niños pequeños, pero la población en edad de trabajar termina emigrando a otros sectores. Quiere decir que no solamente necesitamos identificar la población en términos de demografía, sino también las características y dinámicas poblacionales. ¿Cómo es esa población? ¿Quiénes son los que habitan ahí? Y es a partir específicamente de ese enfoque poblacional, de satisfacer las necesidades y la calidad de vida de esas personas que están en ese territorio, que comienzan a tomarse las decisiones. Pero esas personas habitan en ese espacio natural. Lo primero que necesitamos es determinar con claridad el tamaño de ese espacio natural, cuál es la dimensión real de ese espacio natural y cuáles son las características de ese espacio que tenemos ahí. ¿Dónde están las zonas de riesgo? Es decir, cuáles zonas son inundables, cuáles zonas tienen riesgos de deslizamiento, cuáles zonas tienen inestabilidad de suelo, cuáles zonas tienen riesgos volcánicos, por ejemplo, y cuáles son las aptitudes de ese suelo. ¿Ese suelo es perfecto para la ganadería o ese suelo es un suelo agrícola importante o es un suelo que necesito mantener para poder proteger las fuentes de agua o es un suelo desértico que no tiene, digamos que, un uso agrícola o industrial específico o es un suelo que tiene recursos mineros importantes? Una vez determinados estos dos elementos, las características de la población con las cuales, digamos que a los cuales vamos a apuntar ese tema de ordenamiento y las condiciones de ese ordenamiento, es decir, la base natural de donde o con quien se va a relacionar esa población, necesitamos establecer las diferentes formas de relación de estos dos elementos. Me refiero a lo siguiente: esa población, ¿cómo está distribuida espacialmente? ¿Estamos hablando de una gran ciudad o estamos hablando de muchos asentamientos pequeños? ¿Estamos pensando que esa población es en su mayoría rural y dispersa como en el Chocó? ¿O estamos pensando que esa población en su mayoría es rural pero concentrada como en las fincas cafeteras? ¿O esa población es en su mayoría urbana y la población rural es mínima como en el caso de Bogotá o del Valle de Aburrá? Después esa población, esas dinámicas específicas de la población, esas formas de asentamiento, se tienen que comparar
en el espacio natural con diferentes formas de vida. Estamos hablando de que la población es principalmente campesina y su forma de vida campesina los lleva a unas actividades de territorio específicas, como lo que está pasando, por ejemplo, en el eje cafetero, o es una población campesina, dispersa, que tiene una relación diferente con el territorio, mucho más organizada con respecto al tema, por ejemplo, del agua, y es una población más nómada, como lo que pasa en La Guajira. ¿Cuáles son los diferentes usos que se dan de ese suelo? ¿Todos los suelos son agrícolas? ¿O todos los suelos son mineros? ¿O los suelos son primordialmente para el turismo? ¿Cuáles son las diferentes actividades que se está trabajando ahí? ¿Será que todos estamos trabajando en temas industriales, en temas comerciales? ¿O será que principalmente el uso del suelo está más relacionado con mantener las condiciones, digamos que silvestres, y las actividades que se dan son principalmente actividades turísticas? ¿Y cómo son esas formas de ocupación de ese territorio? Estamos hablando de viviendas campesinas pequeñas y dispersas, o de grandes haciendas alrededor de unos temas de ganadería, o de únicamente algunos conjuntos de población densos y otras zonas completamente desocupadas. Con esos elementos se va a establecer un primer diagnóstico de qué es lo que está pasando ahí. Ese diagnóstico se va a complementar específicamente con cuáles son las intenciones que se tienen en el futuro. Yo diagnostico con la intención de saber qué es lo que voy a poder organizar en el futuro, cómo es que quiero el futuro de ese territorio. Básicamente, lo que quiero es encontrar qué es lo que se busca, cuál es el objetivo final. Y el objetivo final está montado, digamos que en 4 categorías específicas. La primera de esas categorías tiene que ver con el mejoramiento de la calidad de vida de las personas. El ordenamiento siempre trabaja hacia el mejoramiento de las condiciones de vida, del bienestar de las personas, de las condiciones sociales. Como parte de ese enfoque poblacional, parte de la necesidad de saber quiénes son los que están ahí, este bienestar social es uno de los primeros elementos que se necesita buscar. Cuando hablamos de términos de bienestar social, específicamente, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuántas personas? ¿Cuál es el nivel de alfabetización? ¿Cuál es el nivel de pobreza? ¿Cuál es el nivel, por ejemplo, de condiciones de necesidades básicas insatisfechas que se tienen en el municipio, y a qué niveles queremos llegar? Vinculado a esto, obviamente, está el tema de crecimiento económico, porque es muy difícil lograr calidad de vida para las personas si no tenemos un crecimiento económico que la sustente, que la respalde. Las actividades económicas en ese municipio y las actividades sociales están siempre vinculadas entre ellas dos, y por supuesto vinculadas con este trípode, con este tercer elemento, que es el que nos garantiza la sostenibilidad de los procesos, que es el elemento de protección ambiental. Si yo únicamente estoy buscando el bienestar social y el crecimiento económico sin pensar en la protección ambiental, pues muy pronto ese crecimiento económico va a estar en contra del mismo bienestar social y va a tener un decrecimiento o va a tener unos impactos fuertes. La única manera de garantizar el futuro, de garantizar las funciones de ese territorio, es trabajar sobre la protección ambiental. Pero estos 3 elementos de sostenibilidad, digamos que nos pueden dar unos objetivos específicos y unos objetivos importantes, pero sin este cuarto elemento, que es el que los relaciona, el que los cohesiona y es el que permite que funcionen, pues no vamos a lograr ningún avance real. El elemento fundamental de los planes de ordenamiento territorial es este elemento de gobernabilidad. Se trata no solamente de que podamos construir nuevos territorios, sino que haya formas de administrar esos nuevos territorios, que haya formas de controlar el crecimiento en esos nuevos territorios, que haya formas de construir entre todos esos objetivos centrales a partir de unos conceptos, a partir de unos elementos que me permitan gobernar el territorio, que me permitan tomar decisiones centralizadas, que me permitan garantizar las propiedades de las personas. Y ahí hay una responsabilidad enorme de la Superintendencia de Notariado y Registro, y específicamente con todo el tema registral y el tema notarial, porque el parte importante de la gobernabilidad de los territorios está en garantizar la propiedad de los mismos, está en garantizar y tener la información clara para tener la propiedad, la definición específica de las dimensiones de los diferentes terrenos,
toda la información catastral, toda la información histórica a partir de la cual se puedan hacer seguimientos para garantizar todas las acciones económicas y las acciones de bienestar al interior de esos territorios. Ese elemento de gobernabilidad es absolutamente clave para poder desarrollar estos planes de ordenamiento territorial. Sin esa base catastral, sin esta información catastral inicial, sin estas, digamos, sin la recuperación y la garantía de la propiedad del suelo en nuestros territorios, estos planes de ordenamiento no irían hacia ninguna parte. Pero para poder lograr esa transformación, ese cambio de lo que existe en términos de diagnóstico a lo que se busca en términos de bienestar social, crecimiento económico, protección ambiental y gobernabilidad, son necesarios una serie de elementos, de infraestructuras de soporte que me van a permitir la construcción de ese territorio. Con infraestructuras nos referimos, por ejemplo, a la vía. Es muy difícil tener bienestar social si no tengo cómo acceder a un territorio específico, si no puede llegar el profesor a la vereda para que pueda dar la clase, si no pueden los campesinos sacar sus productos económicos, si no hay manera en la que los turistas pueden llegar, por ejemplo, a aprovechar esos espacios ambientales, o si no, simplemente no se conocen o no se tiene acceso a esos espacios ambientales, pues es muy difícil que se puedan establecer un crecimiento real. Para eso son las infraestructuras de soporte. Las infraestructuras son las que permiten articular esas diferentes acciones en el territorio. Entonces, un plan de ordenamiento territorial trabaja sobre los temas de planificación, sobre los temas de población y de base natural, y busca generar una serie de infraestructuras que permitan llegar a los objetivos de crecimiento económico, de bienestar social y de protección ambiental. Pero no solamente nos debe decir cuáles son las infraestructuras que se necesitan y dónde, sino cómo se hacen y quién las debe hacer. Es decir, vincula también alguna serie de elementos de gestión que son necesarios para poder desarrollar los territorios. Dentro de esos elementos de gestión está, por ejemplo, cómo se van a pagar esas cosas, cuál es el proceso normativo, jurídico y administrativo para desarrollar algo como una vía. Estos elementos y estas infraestructuras las va a pagar el Estado o se pueden desarrollar por alianzas público-privadas o vamos a dar la potestad a que sean únicamente los privados los que se construyan esas vías, o se puede hacer por gestión inmobiliaria de las personas o por cooperación entre partícipes o por diferentes herramientas. Estos planes de ordenamiento van a tener que decirnos algunas de estas infraestructuras de soporte o darnos la posibilidad, una gama de herramientas para poder saber cómo se construyen estas infraestructuras de soporte. Entonces, cuando nos referimos ya a los documentos propios de un plan de ordenamiento territorial, el primero lo llamamos línea base o expediente municipal. Ese expediente municipal es un documento que tienen que llevar los municipios por orden de la ley 388, tienen que llevar una especie de seguimiento de sus principales indicadores, de sus indicadores poblacionales, de sus indicadores con respecto a algunos elementos naturales, tienen que poder saber exactamente cuántas personas habitan, cuántas personas son propietarios, cuáles son las necesidades básicas de esas personas, cómo se están satisfaciendo, por ejemplo, los temas de salud y de educación. Esos elementos de la línea base del municipio son los que nos van a permitir o encontrar el punto de salida de nuestros planes de ordenamiento territorial. Arrancamos con esos indicadores de la línea base y establecemos hacia dónde queremos llegar. Se establece una visión, unos objetivos, unas metas, un sitio, un lugar, digamos que conceptual a donde se quiere llegar. Tenemos un déficit de educación del 30% y nuestro objetivo es reducir ese déficit de educación del 30% a menos del 10%. Ese es un objetivo específico, esa es una línea específica, hay unas infraestructuras de soporte que serían propias de para poder llegar a cumplir con esos objetivos. Esas dos cosas, la línea base y los objetivos específicos, se resumen en algo que se llama documento técnico de soporte. El documento técnico de soporte es el documento explicativo, digamos que es algo así como los considerandos. Es el documento que explica técnicamente las diferentes decisiones que se van a tomar en el plan de ordenamiento territorial como tal,
Existe entonces un documento que es la línea base, existe un segundo documento que es el documento técnico de soporte, y el plan de ordenamiento territorial como tal parte de esas dos cosas para definir principalmente y primero que todo la clasificación del suelo. La clasificación del suelo corresponde a que el plan de ordenamiento debe definir en una cartografía específica y de manera detallada cuáles son las áreas protegidas del municipio, es decir, dónde no se puede construir, bien sea en razón a la protección de los recursos naturales, bien sea la protección de la vida por el riesgo que representan ciertos sectores específicos, o bien sea porque es necesario mantener áreas patrimoniales importantes en términos culturales, en términos históricos, en términos arqueológicos, en términos ambientales. Son áreas que necesitamos mantener por razones culturales, por razones técnicas o por razones funcionales. Lo primero que necesitamos definir son esas áreas protegidas. Y lo segundo, en contraposición, vamos a definir hasta dónde llega la ciudad, cuál es el componente urbano, específicamente vamos a definir cuáles son los límites de la ciudad y hasta dónde puede crecer. Hablamos de un componente urbano que va a definir el perímetro urbano y el perímetro de expansión urbana, y lo que queda, el área, digamos que en contraposición, es el área rural y cómo se pueden actuar sobre esa área rural. Las infraestructuras de soporte se van a construir a partir de una serie de proyectos, y para construir esos proyectos y para organizar y ordenar esas áreas urbanas y esas áreas rurales y mantener esas áreas protegidas como debe ser, hay una serie de instrumentos de gestión. Entonces, en últimas, un plan de ordenamiento territorial construye un modelo de ordenamiento, una forma general del territorio, una imagen deseada de a dónde vamos a llegar, a dónde queremos llegar a partir del expediente municipal y de las metas específicas, determinando la clasificación del suelo, los componentes urbanos y rurales, determinando una serie de proyectos y una serie de instrumentos de gestión. Fíjense que aquí es muy importante establecer que para que esos planes de ordenamiento funcionen, deben tener una lógica interna, es decir, deben ser coherentes en sí mismos. Si yo parto de unos indicadores específicos y tengo una meta específica, los proyectos deben poder cumplir esas relaciones. Yo no podría decir que parto de un municipio que está perdiendo personas porque es un municipio específicamente organizado a partir de la industria minera del carbón y quiero que ese municipio sea turístico y sea el municipio más organizado digamos que ambientalmente, sin desarrollar algunos proyectos específicos. ¿Sí me entienden? Debe haber una coherencia interna al interior de los planes de ordenamiento territorial. Básicamente deben ser coherentes entre el punto de salida y el punto de llegada, deben tener unos instrumentos que les permitan llegar desde la línea base hasta su visión y hasta su objetivo. Deben ser suficientes. Si yo establezco objetivos, por ejemplo, alrededor de reducir la pobreza, pero no genero ningún proyecto, ni ningún plan, ni ningún elemento pensado para la reducción de la pobreza, pues simplemente las herramientas que estoy dando no son suficientes. El plan de ordenamiento debe ser coherente, debe ser suficiente y debe ser viable. Si para poder desarrollar mi municipio yo necesito pavimentar el atrato para poder generar una carretera en la mitad de la selva, por ejemplo, para poder conectar Quibdó con Panamá, pues ese proyecto en este momento, con la tecnología que se tiene, simplemente no es un proyecto viable. Y si ese plan de ordenamiento está centrado sobre proyectos de esas características, sobre proyectos que no son viables, pues el plan de ordenamiento simplemente no me va a servir. Entonces, para que ese modelo de ordenamiento, para que ese plan de ordenamiento sirva, debe ser coherente entre su línea base y sus objetivos, debe ser suficiente en los proyectos que se establecen para poder llegar de la línea base a los objetivos y debe ser viable en términos de que esos proyectos se puedan construir con las herramientas que se tienen, con las condiciones económicas que se tienen y con los instrumentos de gestión que se proponen. Miremoslo en términos de documentos. Entonces, en términos de documentos, en términos de cartografía,
Lo primero que necesito identificar son las características del municipio. Es decir, va a aparecer un documento que me describe cuáles de esos suelos son suelos de protección. Las áreas en las que quedamos que no se pueden ocupar o que tienen unas acciones y unos elementos específicos. No quiere decir que no se haga nada sobre esas áreas. Quiere decir que hay unos proyectos específicos, pero centrados en la protección de esas áreas específicas. Después va a aparecer un plano, va a aparecer una cartografía, van a aparecer unos elementos que me van a localizar espacialmente esos diferentes proyectos. Vamos a llamarlos sistemas estructurantes. Entonces van a aparecer un plano de donde están y donde van a aparecer las vías, donde van a aparecer los espacios públicos, donde se va a dejar un suelo específico para equipamientos como el hospital, como el centro de salud, como el colegio, como la universidad, como el ancianato, como el CAI. Todos esos diferentes elementos necesitan un espacio y hay que reservar esos espacios desde el principio. Y finalmente, se va a coger el municipio y se va a partir en diferentes clases de suelo, definiendo hasta dónde llega lo urbano en los próximos años o en los años de vista del plan, hasta dónde va a llegar la expansión de ese municipio y qué es lo que es rural. Y se van a definir unas reglas de juego, unas condiciones específicas, una normativa urbana, tanto para lo urbano como para lo rural. ¿De acuerdo? Entonces, si se quiere que el municipio no crezca demasiado, pues en las reglas de juego de lo urbano no deberían permitirse edificios de 50, de 60 o de 60 pisos. ¿De acuerdo? Si se quieren mantener las condiciones espaciales de los barrios, por ejemplo, en lo urbano deberían mantenerse ciertas alturas. Pero si se quieren mantener las condiciones agrícolas en lo rural, entonces la densidad rural va a tener que tener unas reglas de juego que permitan o que obliguen a mantener esas densidades y que no que todo se vuelva vivienda campestre o cosas por ese estilo. ¿De acuerdo? Las normas urbanas va a ser la manera en la que se va a consolidar esas formas urbanas que se están estableciendo ahí. Todo esto con unas metas específicas, con unos objetivos específicos y con una serie de planes, programas y proyectos que se van a definir ahí. Entonces, tienen que estar localizados los planes y tienen que estar localizados los proyectos. Hay algunos programas que es muy difícil de localizarlos, pero que están acompañados de algunos equipamientos. Por ejemplo, un programa de mejoramiento de vivienda. Ese programa de mejoramiento de vivienda puede estar aplicándose a todo el municipio, pero hay una serie de proyectos específicos que se van a vincular, por ejemplo, con respecto al espacio público para poder generar esos mejoramientos de vivienda. ¿De acuerdo? Fíjense que aquí tenemos una responsabilidad muy interesante y es porque todos los planes, los programas, los proyectos, las metas, las clases de suelo, la definición de proyectos de estos sistemas estructurantes, todos estos suelos están relacionados o tienen una manifestación espacial. Al tener una manifestación espacial, implican que ocupan un lugar en ese suelo. Y la responsabilidad entonces es importante por la parte del notariado de registro de mantener el control de la propiedad de ese suelo es clave para poder desarrollar esos proyectos. Si no existe una propiedad clara del suelo, es muy difícil hacer una vía, por ejemplo. Si no hay herramientas, si no hay unos programas específicos que le permitan al Estado organizarse para poder comprar el suelo para generar esos espacios públicos, pues eso no va a poder funcionar. Es más, si no se tiene claro cuáles suelos son propiedad del Estado y cuáles suelos son propiedad de los privados y cómo es la tradición de ese suelo de los privados, pues va a ser muy difícil que el Estado pueda hacer inversiones, porque termina siendo inversiones sobre el aire o son inversiones que terminan afectando los bienes privados y se van a generar una serie de conflictos jurídicos. Por eso la información clara, pertinente, la información completa de lo catastral y de lo registral es absolutamente clave para poder desarrollar estos proyectos de ordenamiento. Estos proyectos de ordenamiento siempre van a estar relacionados con unas formas en el territorio. En últimas, todo eso
es lo que se llama modelo de ocupación para el ordenamiento territorial, que es lo que va a estar establecido en este documento del Plan de Ordenamiento Territorial. Pero el documento del Plan de Ordenamiento Territorial, digamos que tiene tres capítulos grandes. Hay un primer componente, un primer capítulo que se llama componente general. Ahí se establece qué es lo urbano, qué es lo rural, se establece de dónde parte el municipio, las metas a las que se quiere llegar. ¿De acuerdo? Pero para que ese componente general tenga sentido, para que esos proyectos y planes que existen en ese documento tengan algún sentido claro o se puedan desarrollar, es necesaria una cartografía, unos diferentes elementos cartográficos que acompañan ese documento general. Necesito localizar específicamente los elementos de zonas de amenazas y riesgos que voy a mantener. Necesito localizar esas zonas de protección que tengo que mantener. Necesito poder localizar las infraestructuras que voy a construir. Necesito sectorizar y organizar los diferentes usos del suelo, las diferentes ocupaciones, las diferentes alturas que voy a permitir en ese territorio. ¿De acuerdo? Para el componente general. Y también necesito ese detalle técnico específico en términos de cartografía para el componente urbano y para el componente rural. En los tres componentes, en los tres documentos, en los tres capítulos, componente general, componente urbano y componente rural, tiene que haber una cartografía asociada que permita espacializar esas decisiones. Es imposible de manejar un plan de ordenamiento territorial únicamente con los decretos que se tienen o digamos que con la prosa que se establece en el documento. Si no hay una cartografía asociada, una cartografía además construida técnicamente correcto y además una cartografía que esté tomando en cuenta o unos proyectos, unos elementos que estén tomando en cuenta la realidad catastral y la realidad registral que se tienen en esos municipios, pues lo que va a pasar es que nuestro plan de ordenamiento se va a convertir en básicamente en un saludo a la bandera, en un documento que no tiene ningún sentido porque el sentido real del ordenamiento territorial tiene que ver con las acciones especializadas, específicas, espacializadas en lugares determinados de ese municipio. Y la única manera de organizarlo es con una cartografía propia. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí lo que tenemos es digamos que una serie de herramientas y una serie de decisiones que todas van a implicar las diferentes actividades de lo que se puede hacer en ese suelo, de lo que se puede hacer en ese territorio. Como desde el notariado y el registro lo que establecemos es la propiedad de ese territorio y se mantiene la información clara de cómo se organiza la parte catastral, estas dos cosas tienen que estar absolutamente vinculadas. Nuestros planes de ordenamiento territorial no tienen una implicación directa, por ejemplo, en un certificado de libertad. Sin embargo, sí hay elementos en el certificado de libertad que dependen de las decisiones que se toman en estos planes de ordenamiento. Por ejemplo, que yo pueda incluir o no la construcción o la ocupación de un predio depende de su licenciamiento, algo que vamos a ver un poco más adelante. Algunos elementos de eso que llamamos plusvalía, por ejemplo, que es básicamente un mayor valor del suelo por parte de las decisiones de ordenamiento que se toman, podemos verlo un poco más adelante, también van a aparecer en mi certificado de libertad. Y si la información clara de los predios no es, digamos que no tiene una coherencia catastral o se presentan problemas de alinderamiento o problemas de superposición de predios o se presentan baldíos o se presentan diferentes problemas técnicos con esa cartografía catastral, pues al momento de que los planes de ordenamiento van a tratar de gestionarse en términos reales, en términos de proyectos, pues no van a poder organizarse porque se van a encontrar con estos, digamos que con esta barrera jurídica. Por ahora vamos a dejar esta unidad por ahí. Fíjense que tenemos muchas responsabilidades desde lo registral, desde lo notarial, desde lo catastral con el ordenamiento, porque arriba es donde se toman las decisiones, pero es aquí, en esta escala de la propiedad, donde esas decisiones se van a convertir en negocios específicos y van a intervenir realmente en la vida de las personas. Nuestras dos unidades siguientes van a estar trabajando a partir de estos temas teóricos que vimos en esta primera unidad, de estos elementos de ordenamiento territorial,
van a estar trabajando ya en el licenciamiento específico, en entender cómo estas decisiones de la escala de ordenamiento afectan directamente lo que yo puedo hacer en mi predio y cómo se determina y se legaliza lo que yo puedo hacer en mi predio. Y nuestra última unidad va a ir alrededor de eso que puedo hacer en mi predio, cómo se convierte en un negocio inmobiliario específico. Por ahora, muchas gracias y espero que les haya gustado.